Pues vamos a hablar de ello, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de innovación, un martes más con SCL Consulting. Hoy vamos a hablar mucho de innovación digital, ¿eh? Está de moda también, por lo que anunciaba el gobierno la semana pasada. Hola, José María Azcárate, socio de SCL Consulting, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bien. Sí, así muy bien, muy relajado, le veo yo. Hombre, claro, esta semana que ha sido... Empieza tarde, digamos. Claro. Todavía relajado el fin de semana. Está el viernes más cerca y tal. Sí, todos son buenas noticias. Todos son buenas noticias. Oye, buenas noticias hablando de innovación digital, de lo que vamos a hablar con nuestros invitados. Presentaba la semana pasada, antes de ese puente, el ministro de Industria, las líneas de actuación de esa iniciativa que se llama Industria 4.0, que es un proyecto con el que se quiere impulsar la digitalización de la industria española y cumplir con ese objetivo de que el 20% del PIB español sea apoyado por el sector industrial, y entre los objetivos está concienciar a las empresas de que adopten nuevas tecnologías y no quieren correr el riesgo de desaparecer. ¿Qué te parece? Esto lo hemos hablado mucho aquí y por fin lo que parece que la sociedad en general está empezando a ser consciente es de la necesidad imperiosa de estar a la última en general. Hoy vamos a hablar mucho de innovación, no vamos a concretar, o no voy a concretar yo ahora mismo en qué, porque además todo es muy cambiante, pero desde luego lo que sí hay es una clara concienciación y ya por fin llega a la empresa y en la empresa incluyo a la pyme, que es donde más costaba mentalizar a la gente de este tipo de cosas, que no te puedes quedar atrás, que no puedes esperar, como se hacía antes, yo voy a esperar y según lo que hagan los demás, tengo 10 años para ver si me meto o no me meto en este tren. Hay un dato muy curioso, yo sé a ti que te gusta, Rubén, los datos así, los frikidatos que yo oí de vez en cuando. Los datos Chema, ¿verdad? Se estima que el 70% de los niños que hay en guarderías a día de hoy van a trabajar en profesiones que no existen a día de hoy, que no se han inventado. Entonces, esto habla mucho de la rapidez y de que no solo cambian pequeñas cositas o va a haber alguna nueva tecnología, no. El 70% de los niños van a trabajar en cosas que a día de hoy no nos podemos ni imaginar. Entonces, esto habla mucho de que en el mundo en general, en la educación infantil, en el mundo empresarial, grande, pequeña y mediana empresa, tienes que estar a lo último, te quedas fuera. En ese 70% está el mío, en la guardería, digo. Hombre, yo espero que sí, bueno, el mío en la guardería ya no está, pero probablemente también tenga un trabajo que a día de hoy yo no me espero. Y que no sepamos ni lo que es. Efectivamente, que no están inventados. Vamos a ver qué les parece, o qué nos cuentan, mejor dicho, de todo este tema de la digitalización, nuestros dos invitados, que son esta tarde don Enrique Benayas, que es el director de ICMD, lo cuento así para que los oyentes sepan un poco las iniciales, las siglas del Instituto de la Economía Digital de SIC, que como indica su nombre es una de las instituciones académicas pioneras y más ligadas a la formación de competencias en la economía digital, este Instituto de Economía Digital de SIC. Don Enrique Benayas, director general, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo está? Encantado. Lo primero, aunque no tenemos en materia, ¿le parece bien que el gobierno apoye esta digitalización y lo lidere, cree un plan con nombre y todo? Ustedes que desde el mundo académico, pues es su día a día básicamente, imagino que, bueno, va calando el mensaje, ¿no? Como dice Chema. Desde luego, y coincido con Chema, y este tipo de iniciativas siempre es importante. Yo creo que aquí cada uno tenemos que hacer nuestra labor, desde las administraciones públicas hasta las empresas, hasta los propios empresarios y los propios profesionales. Entonces, esto es un tema de todos. Y sí que es importante que de las administraciones pues, se potencie y todo lo que sea facilitar a las empresas a tener este punto de innovación pues, para conectar mejor con este entorno actual y en el entorno digital, pues evidentemente lo celebramos. Junto a don Enrique Benayas está con nosotros don Juan Campos, es cofundador y director de la Agencia de Innovación TVA y es director del Programa Superior de Innovación en la Economía Digital y profesor del Instituto de la Economía Digital de SIC. Don Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Usted como profesor también imagino que contento con que esto que usted les cuenta a sus alumnos día a día, pues llegue al ámbito del gobierno y se apueste por ello para las empresas, para las pymes, que decía Chema, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. Además coincido ahí con Enrique y con Chema. Y es una ruptura con la tendencia que había de deterioro hasta la actualidad. Es decir, si analizamos cuáles han sido los fondos públicos que se venían invirtiendo en I+D, I+I, pues eran insuficientes. Y si analizamos cuál era el fomento que se hacía hasta ahora de la innovación, cógete el informe COTEC y verás cómo también, dentro de lo que era la política del gobierno hasta la fecha, también era prácticamente insignificante, con lo cual esta tendencia pues, es más que bienvenida, ¿no? Esta iniciativa. Don Enrique, cuéntenos un poquito más cosas sobre el Instituto de Economía Digital de SIC, qué es lo que han ustedes en su día a día.
Bueno, pues ICEM, el Instituto de la Economía Digital de SIC, pues efectivamente es el referente de formación en competencias digitales para profesionales, para futuros profesionales y para empresas. Somos también la principal fuente de talento preparado en estas competencias, ya que cada año aproximadamente pues, 1.200 alumnos salen de nuestras aulas al mercado. Y además, crecientemente acompañamos a las empresas a desarrollar su transformación digital, ya que intentamos integrar dentro de nuestros programas formativos también una parte de asesoramiento. Bueno, nuestro día a día pues es de verdad desarrollar una oferta, digamos, formativa dentro de competencias digitales. Ahora mismo, pues, os lo digo con humildad, pero tenemos la oferta formativa más amplia de Europa dentro de lo que son las competencias digitales, tanto en modalidad presencial, e-learning y también adaptada para empresas. Tenemos un claustro de profesores, entre los que se encuentra Juan, pues aproximadamente de unos 400 profesores. Y también para nosotros es muy importante la actividad, digamos, la actividad diaria, no solo de formación como tal, sino lo que llamamos nosotros el lifelong learning, que es un poco lo que es la parte de divulgación, y prácticamente no hay semana que no organicemos pues una jornada de networking, bien sea una masterclass, encuentros de emprendedores, jornadas profesionales, etcétera, para ayudar a estos profesionales de estas empresas pues a estar al día. ¿Qué es lo que pide el mercado? Mejor dicho, Enrique, ¿qué es lo que va a pedir el mercado dentro de unos años y en qué hay que formarse, en qué hay que estudiar? ¿Cuáles a su juicio los máster, los programas que van a tener más futuro para eso que nos decía Chema? Ese 70% de los niños hoy en día van a trabajar el día de mañana en trabajos que ahora mismo ni existen. ¿Cómo hay que formarse para eso? ¿O cómo lo están enfocando ustedes? Sí, pues efectivamente, yo creo que aquí la clave, bueno, primero es evidentemente entender lo que ya decía Chema en el nuevo entorno en el que estamos. Es un entorno evidentemente crecientemente digital. Y en este contexto, pues casi obvio decir que aquellos posgrados, aquella formación pues que tienen más demanda, que también tienen más futuro, son aquellas que abordan competencias digitales. Y eso es evidente, pero también tenemos que ser conscientes, digamos, de ello. Y lo único que sí es cierto que cuando hablamos de economía digital, no necesariamente todas las competencias que están dentro de la economía digital tienen que ser digitales en sí mismas. Hay otras competencias que son muy importantes y muy relevantes dentro de lo que es la economía digital y que no son digitales puras. Antes justamente de entrar en antena, hablábamos con Chema temas de Big Data, por ejemplo, tema de lo que es la gestión de información y gestión de datos. Bueno, pues se puede discernir si es digital o no digital, pero claramente es una competencia muy importante. Hay temas que tienen que ver con Customer Experience, hay temas que tienen que ver con Cool Hunting, hay temas de innovación, que son competencias que finalmente, más allá de las disciplinas digitales propias, como es el marketing digital, el e-commerce, redes sociales, el móvil, etcétera, pues son disciplinas francamente importantes y que claramente tienen futuro. Lo que también creo es que crecientemente se mezclará en este tipo de formación competencias que tienen que ver con humanidades y con tecnología. Creo que venimos de una formación un poco tradicional, que separamos demasiado ambas cosas. Curiosamente, en un entorno crecientemente digital, las personas son crecientemente importantes. Entonces yo creo que para esto es importante también tener disciplinas y competencias que tienen que ver con humanidades, que ayuden a entender el contexto y el entorno de las personas y de la sociedad. Y esto, integrarlo con otras competencias, entre comillas, más puramente digitales, simplemente para entender las tecnologías, las herramientas, las oportunidades que conlleva este entorno digital. Precisamente el 13 de noviembre comienza la segunda edición del Programa Superior de Innovación en la Economía Digital. Cuéntanos algo, don Enrique, sobre este programa. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, realmente la idea nace casi por observación del mercado y observación de tendencias. Si la innovación siempre ha sido importante, y para nosotros lo ha sido, nosotros llevamos 20 años en el mercado innovando. SIC lleva 50 años innovando en marketing, pues nosotros llevamos dentro de SIC 20 años innovando en competencias digitales y obviamente pues tenemos que innovar también desarrollando nuestro propio programa superior de innovación digital. Como digo, es un tema de observación de mercado. Si la innovación siempre ha sido importante, pues ahora más que nunca es importante y es crítica. Y además es importante, digamos, a corto y a medio plazo. Es importante a corto plazo para las empresas porque si simplemente quieren responder y conectar con el cliente de hoy, simplemente tienen que innovar. Yo te puedo decir que por experiencia, y Juan lo sabe, por experiencia en proyectos de innovación, la mayor parte de la innovación está saliendo porque estamos escuchando al cliente. O sea, ni siquiera es que nos estamos inventando nada, es que simplemente estamos escuchando al cliente, estamos entendiendo el entorno y estamos desarrollando iniciativas de innovación. Pero luego también, más importante que nunca, invertir en innovación y formarse en innovación, porque cada vez se están creando y se están desarrollando nuevos modelos de negocio que van a afectar a tu modelo actual.
Chema decía que hay un porcentaje muy alto de niños que se van a formar simplemente en cosas y van a trabajar en actividades que ahora mismo no existen. Con la competencia pasa exactamente lo mismo. Ahora, pues la mayoría de la competencia no la conocemos porque simplemente no existe. Es muy posible que nazca pues de competidores que nada tienen que ver con nuestro sector, incluso de nuestro propio cliente, que cada vez es más consumidor, prosumidor, etcétera. Entonces, claramente era una necesidad del mercado, crear un programa superior de innovación digital. Ahí también hay que decir que Juan tiene mucha culpa, porque es, no sé si el padre, la madre o qué es del programa, pero claramente pues ya un día nos sentamos en serio a pensar qué programa tenía, qué enfoque, qué contenido podía tener el mayor sentido. Y tengo que decir que Juan, junto con el resto de los profesores, que son profesionales en activo dentro de la innovación y son un poco el quién es quién, pues han ayudado a desarrollar un programa pues, que responde a las empresas, ayudarlas a cómo innovar en este entorno digital. Como padre o madre de la criatura, Juan, como director de este programa, ¿a quién se dirige? Pues no sé si padre o madre, pero... Bueno, la innovación requiere un enfoque multidisciplinar y por lo tanto este programa se dirige a gestores de cualquier tipo de disciplina pertenecientes a cualquier organización del sector y tamaño, ¿no? Y especialmente a directores generales y directores funcionales de perfiles como pueden ser obviamente innovación, marketing e incluso recursos humanos. ¿Y qué les van a enseñar ustedes? ¿Y cómo se lo van a enseñar? ¿Qué va a tener de diferente este programa a otros que pueda haberles, que se pueden parecer? Básicamente la formación e innovación que vamos a proporcionar tiene un enfoque holístico, es decir, desde lo que es la identificación de las oportunidades hasta la comercialización de la innovación resultante, ¿no? Pasando por todo lo que es el proceso de ideación, conceptualización, prototipado, iteración, etcétera. Y donde lo realmente diferenciador, además del profesorado, es que se incorporan las aplicaciones más innovadoras hasta las actuales. Es decir, vamos a dar formación en Internet de las Cosas, Big Data, como mencionaba antes Chema, Movimiento Maker, Wearable Technologies o Cloud Computing. Y estas competencias los alumnos las van a adquirir pues bajo la metodología de aprender haciendo. De tal forma que la idea es que al finalizar cualquiera de las sesiones, al día siguiente, ese alumno pueda poner en práctica en su empresa lo que ha aprendido el día anterior. A lo largo de todo el programa también se va a abordar un proyecto final correspondiente a un reto real que va a presentar una compañía o una empresa. ¿Cuánto dura el programa? La duración del programa son 120 horas que se imparten en formato ejecutivo, es decir, es presencial, se imparten en formato ejecutivo, es decir, viernes de 5 a 10 y sábados de 9 a 2. Y comienza el día 13 de noviembre, como habéis mencionado, y finaliza el 20 de febrero. ¿Quién lo imparte? Esos profesores, que es uno de los hechos diferenciales de este programa. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Quién van a dar las clases? Cualquiera de los másteres o programas de ICEN, los profesores son profesionales en activo que utilizan lo que imparten en el día a día de su trabajo. O sea, que eso es el gran factor diferencial. Están en la trinchera ahora mismo, ¿no? Están en la trinchera, pero además nombres tan conocidos como, por ejemplo, Juan Luis Rodríguez Sánchez del Álamo, que es el director adjunto de proyectos de innovación de Repsol, Pepe Olaya, que es el director de banca digital o del CEO de banca digital en BBVA, Antonio Robles, que es el socio director de resultados. Es decir, son personas que realmente están en el estado del arte en cuanto a la formación que imparten, y además utilizándolo en sus empresas. No es que no son académicos, no son teóricos. Chema. Bueno, yo quería preguntarles sobre seguro que os habrán preguntado muchas veces el retorno de inversión de este tipo de iniciativas innovadoras. Yo me he encontrado, y sobre todo recientemente, cuanto más innovadora es la iniciativa que una empresa emprende, más dificultades podemos obtener desde fuera para ver hasta qué punto ha sido el retorno de esa inversión, pero más que nada por un razonamiento que me hizo una vez un cliente y que me lo quedé y que realmente digo, joder, nunca había pensado de forma tan simplista. Es, si algo estoy haciendo innovador y me está yendo bien, no quiero que mi competencia se entere. Entonces, cuanto más opaco sea yo de cara a hacer público, entre comillas, el ROI, el retorno de inversión de una iniciativa innovadora, mejor, porque no le quiero dar pistas a mi competencia. No sé si a vosotros os ha
Si tenéis esta misma percepción, porque antiguamente en cosas más normales, digamos que ya casi son una commodity, en temas de RPs y cosas de este tipo, era razonablemente sencillo obtener un retorno de inversión aproximado, y las empresas incluso presumían de he hecho esto y ahora soy un X% más eficiente. Y ahora pasa un poco al revés. Hay tantas cosas ahí tan innovadoras que si algo me sale bien, prefiero callármelo y que no se entere mi competencia. ¿Qué me decís? ¿Sí? ¿Padre o para la madre? ¿Para quién va la pregunta? Para cualquiera de los progenitores. Para el Espíritu Santo que la conteste. A ver, aquí hay varias respuestas. Una, el retorno, la innovación, dependiendo de qué tipo de innovación, el retorno es a corto o a medio plazo. O sea, claramente hay iniciativas innovadoras que tienes un retorno a corto plazo. ¿Y por qué? Porque son innovaciones que te permiten, por ejemplo, ser más eficiente en costes. Entonces, claramente ahí tienes un ahorro de costes. O innovación porque eres más eficaz en cómo acceder a tus clientes y cómo vender a tus clientes. Por lo tanto, estás teniendo un retorno sobre ingresos. Por lo tanto, hay una innovación, yo te diría, de corto plazo, que además es una innovación un poco evolutiva, en el sentido que simplemente, entre comillas, estás haciendo mejor las cosas que estás haciendo ahora, pero haciéndolas mejor. Y tenemos muchísimos casos pues, de pequeños detalles de que te envían la factura en digital en vez de dártela en papel, que es mucho mejor para el cliente, para la experiencia del cliente, pero además se está suponiendo un ahorro de costes. Bueno, es una pequeña innovación que tiene un efecto directo en ahorro de costes y además en la experiencia del cliente. Pero como sabes, hay muchísimas oportunidades de hacer pequeñas innovaciones que tienen un impacto directo en el retorno sobre la inversión. Y luego hay innovaciones más a medio plazo, más estratégicas, que obviamente, por lo tanto, las tienes que medir más a medio plazo. Y aquí, para mí son las más importantes, evidentemente. Aquí, simplemente, el coste de oportunidad de no innovar es que simplemente no te lo puedes permitir. Sí, lo hemos comentado muchas veces. Simplemente, no puedo no hacerlo. Es no que puedo no sé si voy a ganar mucho o poco, o a lo mejor no hasta pierdo, pero es que si no lo hago, me quedo fuera. No es cuestionable. Sí, como desaparezco, como decía el ministro. Aquí hay una realidad que sé que se habla mucho de ello, pero yo no sé hasta qué punto somos conscientes. La velocidad de cambio es tan dramática, es decir, es exponencial. Ni siquiera vamos a coger velocidad de crucero ya nunca, porque la velocidad se irá incrementando de manera exponencial. Bueno, la única manera de intentar seguir el paso de esta velocidad es estar continuamente innovando, porque el entorno, porque la sociedad va a ir a esa velocidad, porque tu cliente va a ir a esa velocidad y por tanto tú no tienes otro remedio, digamos, que estar continuamente, digamos, innovando. Y en lo que os decía, y todos lo estamos viendo, cómo hay empresas absolutamente sólidas y consolidadas y sectores sólidos y consolidados que han desaparecido o están por medio de desaparecer. ¿Por qué? Porque han cambiado directamente los modelos de negocio. Donde antes aportabas valor, ya dejas de aportar valor. Y al revés, donde ahora no aportas valor, puedes aportar valor. Y ahí está la innovación, un poco como cuando hablamos Juan y yo, la innovación un poco más disruptiva, que ya es un salto cualitativo muy importante. Por tanto, está lleno de oportunidades. En este contexto, entonces, ¿qué se le puede decir a una empresa para que empiece a apostar por la innovación? Una empresa que no se lo haya planteado o se lo esté planteando, pero no sepa por dónde empezar. ¿Qué consejo le podéis dar vosotros desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, vuestra sabiduría, lo que habéis visto durante mucho tiempo trabajando en esto? Mira, a mí hay una frase que Henry Chesbrough utiliza en su libro de Innovación Abierta, sí, que me encanta, ¿no? Y es la siguiente. Dice, la mayoría de las innovaciones fracasan. Sí. ¿De acuerdo? Pero aquellas empresas que no innovan desaparecen. Esa es la cruda realidad. Es decir, estamos viviendo en una sociedad de vértigo en la cual si no innovas, evidentemente la tendencia es a desaparecer. Y luego, desde luego, una pyme, conozco muy pocas pymes que hayan tenido una trayectoria de vida más o menos larga, es decir, de 2 a 5 años, y no esté justificado porque están continuamente innovando. Y además que son mucho más ágiles, mucho más flexibles que por ejemplo, pues las grandes corporaciones. Respecto al tema de cómo medimos la innovación, por ejemplo, creo que aquí hay un aspecto que hay que saber claramente diferenciar. El ciclo de innovación consta de 3 grandes fases. Hay una fase creativa en la cual pues lo que estamos es hablando de identificar las oportunidades, un proceso de ideación y un proceso de conceptualización y prototipado. Luego hay una fase de consistencia, es decir, de lo que llamamos concreción de ese prototipado, que es desarrollar un producto mínimo viable,
¿Para qué? Pues ni más ni menos que para aprender, es decir, probarlo con los mínimos recursos, probarlo en el mercado para obtener esa información, ese aprendizaje e iterar hasta que consigues la propuesta de valor adecuada. Prácticamente es construir, medir, aprender e iterar hasta llegar a alcanzar esa propuesta de valor adecuada que encaje con la necesidad que pretendes cubrir con ese producto o servicio, o mejora, es decir, puede ser una mejora de proceso, que ahí es donde entiendo un poco más tu pregunta inicial que hacías relacionada con, oye, yo no quiero dar a conocer mis innovaciones, ahora es muy complicado no dar a conocer tus innovaciones, y la tendencia es justo al contrario, la tendencia es poner en manos de tus clientes potenciales cuanto antes un mínimo producto viable, precisamente para testarlo e iterar que efectivamente vas bien encaminado. Sí, más que no poner en común con la sociedad, cliente, empleado, etcétera, proveedores, las innovaciones, ser opaco respecto a los resultados obtenidos de esas innovaciones. Bueno, ser opaco yo creo que efectivamente, eso es normalmente no lo vas publicando, es decir, yo creo que las mejores prácticas las vas mostrando, pero cuando ya han transcurrido a lo mejor 3 años, ¿no? Y ahí es donde decía que yo he notado una diferencia en la tendencia de los clientes en cuanto a precisamente hacer público no es que hagamos una nota de prensa, sino que a presumir de lo que estoy consiguiendo gracias a lo innovador que soy. Y ahora más bien es lo contrario. Claro, si lo que te proporciona es una ventaja competitiva, es normal que trates de no difundirla, evidentemente. Sí, pero estamos en una sociedad cada vez más transparente. Pero efectivamente, es que lo que te exige es inevitable, estar continuamente innovando. O sea, yo creo que no es una buena estrategia intentar mantener una ventaja competitiva basada un poco en la opacidad. Me lo estoy llevando al extremo, no digo que haya dicho eso, Chema. Sí. Pero sí es verdad que en este entorno y en otros entornos hay tentaciones de ser opaco, entre comillas. Ahora mismo en el entorno que vivimos tan transparente es simplemente imposible guardarte para ti, digamos, buenas prácticas o malas prácticas. Al contrario, yo creo que estamos en un entorno pues deberá de compartir mejores prácticas, porque luego la clave está en la ejecución, no en la idea de innovación, sino cómo lo ejecutemos cada uno. Terminó con una cosa muy, muy breve. Hablábamos de ese 13 de noviembre que empieza la segunda edición del Programa Superior de Innovación de la Economía Digital. Los que se quieran interesar, informar sobre esto, ¿dónde pueden hacerlo? Pues bueno, fundamentalmente o bien en la web de SIC o en la web de ICEM, de icemd.com, llamando por teléfono al 902 918 912, o lo que hacemos la mayoría de nosotros, que es Google It, meter en Google Programa Superior de Innovación Digital, ICEM, y ahí salimos evidentemente los primeros, incluso Programa Superior de Innovación Digital también salimos los primeros, con lo cual ahí se pueden informar perfectamente. Pues esto nos lo han contado los padres de la criatura, no me va a decir quién es la madre o el padre, pero ha sido un placer tener por aquí a don Enrique Benayas, el director general de ICEM, y a Juan Campos, cofundador y director de la Agencia de Innovación TVA y director de este programa que arranca el día 13 de noviembre, Programa Superior de Innovación de Economía Digital, profesor también de este Instituto de la Economía Digital de SIC. Don Enrique, don Juan, ha sido un placer tenerles por aquí hasta cuando ustedes quieran. Y nos cuentan cuando termine el programa cómo ha ido y cómo hay que cambiarlo, porque el del año que viene imagino que tendrá que ser casi muy diferente al de este año. Seguro. Ya, que eso es lo bueno de esto también, lo divertido. Seguro. Juan Enrique, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. José María, Chema, hasta la semana que viene, un placer también. Gracias, Rubén, hasta la semana que viene. Gracias, Rubén, hasta la semana que viene.